Malaika Griffin parecía estar destinada a labrarse una gran carrera como bioquímica. Era una estudiante brillante. Se licenció con magna cum laude. Malaika también era conocida por su carácter tranquilo y amable. Tenía una serenidad espiritual. Pero detrás de su pacífica fachada, Malaika Griffin ocultaba algo más. El 18 de mayo de 1999, una discusión vecinal acabó en tragedia. La bala entró por la espalda, atravesó el corazón y salió por el pecho. Y la afable Malaika Griffin acabó pasando los siguientes 6 años intentando ir un paso por delante de los más avezados cazadores de hombres en la historia del FBI. Atrapadas. Malaika Griffin. Malaika Griffin nació en 1971, hija única de una familia muy respetada. Era la mejor hija que una podía tener. Si querías que te hiciera algo, podías contar con ella. Hacía lo que fuera por ayudar a los demás. Cuando acabó el bachillerato en 1989, Malaika puso sus miras en una carrera de ciencias. Fue a la Universidad de Mississippi, en Jackson. Se licenció en químicas y era una estudiante brillante. En la facultad, Malaika no hizo muchas amistades ni frecuentó demasiadas fiestas. Se encerraba en sí misma y se concentraba en sus estudios. Era muy tranquila, muy solitaria, muy suya. Estaba motivada en lo que había y enfrascada en sus estudios. Malaika nunca se dejó influir en los estudios por el agobio o las distracciones externas. Cuando Malaika se licenció en 1993, pasó los siguientes 2 años viajando, en solitario. Recuerdo que me comentó que se iba una temporada a Europa, sola. Y nada más decírmelo, cogió la mochila y se marchó a Europa. Pero sus aventuras pasaron factura. En 1999, fuertemente endeudada, Malaika Griffin tuvo que declararse en bancarrota. Aceptó un empleo en una farmacia de Denver, Colorado, y alquiló un piso en un barrio agradable. Los primeros meses en Denver, Malaika no dio que hablar de sí. Pero el 20 de abril, molesta por los ladridos de los perros de su vecina, Malaika perdió su compostura y la recriminó. Malaika se acercó a la valla y se puso a chillarle y a gritarle, sin venir a cuento. Como tu perro se acerque por aquí, lo voy a matar. La vecina era Deborah Loisel, y los perros eran de su novio Jason Horsley, de 25 años. Horsley era un hábil carpintero que se había trasladado a Denver en 1997, buscando la diversidad que no encontraba en su ciudad natal de Sheridan, Wyoming. Denver es una ciudad muy multicultural. Jason Horsley y su novia estaban muy interesados en formar parte de esta diversidad, por lo que se mudaron a un barrio predominantemente afroamericano. Petrificada ante el arrebato de furia de Malaika, Deborah intentó quitar hierro al asunto, pero Malaika seguía en sus 13. A partir de entonces se declaró la guerra. A lo largo del mes siguiente, las vecinas tuvieron una serie de encontronazos debido a los perros, y Malaika era incapaz de controlar sus estallidos de ira. Pero nadie se imaginaba el cariz que llegaría a tomar el conflicto. 18 de mayo de 1999. Eran pasadas las 8 de la tarde, cuando Jason volvió a casa del trabajo y se puso a descargar sus herramientas de la furgoneta. Todas las noches era el mismo ritual. Llegaba a casa tras una dura jornada de trabajo y reorganizaba su furgoneta para el día siguiente. Malaika no tardó en salir de su casa, increpando a Jason por descargar sus herramientas sobre su césped. Instantes después, Deborah salió al exterior. Y cuando vio que Malaika estaba de nuevo discutiendo con su novio, no lo soportó más y explotó. Deborah y Malaika se enzarzaron en otra disputa. Pero esta vez fue Deborah la que llevaba la voz cantante. Le espetó: gano $40,000 al año, tengo un hombre, tú no tienes un hombre, creo que eres lesbiana. Deborah descargó su artillería pesada. Y Malaika le devolvió la ofensa en el acto. Malaika se encaró directamente con ella. Le amenazó e hizo un comentario bastante chocante.
La cárcel me la suda y no tengo miedo a morir. Antes de separarse, Malaika le dijo a Deborah: espérame aquí. Malaika corrió a su casa. Pensando que la riña ya había pasado, Deborah volvió a entrar en su domicilio. Mientras tanto, Jason siguió descargando sus herramientas. Instantes después, Deborah Luisel escuchó un disparo. Deborah salió precipitadamente, al igual que otros vecinos de la calle, alertados por el ruido. Salieron corriendo y vieron a Jason Horsley junto a su vehículo. En realidad estaba desplomado sobre el asiento del copiloto, con un tiro en la espalda. Pero cuando llegó la policía, las pesquisas sobre la presunta disputa vecinal que se había ido de las manos tomaron un rumbo inesperado. En la casa de la pacífica Malaika encontraron un arsenal de armas y la biblioteca de un terrorista. Poco antes de las 9 de la noche del 18 de mayo de 1999, Deborah encontró a su novio, Jason Horsley, tendido en su furgoneta, con un disparo de bala en la espalda. Murió en el acto. La bala entró por la espalda, atravesó el corazón y salió por el pecho. No hubo ningún testigo, pero la policía averiguó que un vecino había visto a Malaika Griffin pocos instantes después. Llevaba una mochila. Inmediatamente después del tiroteo se dio a la fuga a pie. Malaika Griffin pasó a ser la principal sospechosa. Los agentes que peinaban el barrio enseguida descubrieron que Malaika ya no viajaba a pie. Pocos minutos después del tiroteo, Malaika acudió al hogar de una conocida suya llamada Monique Thomas, a pocas manzanas del escenario del crimen. Irrumpió en la casa diciendo: tengo un problema con mi novio, ¿me prestas tu coche? Monique Thomas le contestó: no puedes llevarte mi coche. Pero Malaika Griffin vio que las llaves estaban sobre la mesa. Las cogió, levantó su arma de 9 milímetros y le robó el coche a su amiga. Y desapareció. Al día siguiente, con una orden de búsqueda del coche de Monique Thomas, los detectives empezaron a registrar la casa de Malaika. Y lo que hallaron los dejó helados. Encontraron 2 granadas de mano y un fusil de asalto. Un fusil de asalto tipo carabina, de polímero negro, cargado con balas de 9 milímetros de punto hueco. Y eso no fue todo lo que encontraron. Había libros, el libro de recetas del anarquista, James Bond para pobres, libros que enseñan a la gente cómo cambiar de identidad, cómo tender trampas, cómo fabricar bombas, libros que leerían sobre todo personas como Timothy McVeigh. En un principio pensamos que se trataba simplemente de una pelea entre vecinos, pero cuando empezaron a investigar el caso más a fondo, comprendieron que esta persona era realmente temible. Parecía que Malaika se hubiera estado preparando para la guerra. ¿Pero por qué? Pocas horas más tarde, cuando los detectives descubrieron la mochila abandonada de Malaika, creyeron haber dado con la respuesta. En la mochila se había dejado 2 carpetas que ella utilizaba como diario. Y página tras página, Malaika iba desgranando lo que pensaba del mundo. Prácticamente cada página del diario reflejaba el odio que Malaika sentía hacia los blancos. Eran unos escritos y unas reflexiones muy reveladoras. Es inevitable que al final tengamos que hacer la guerra contra los blancos. Los blancos son nuestros enemigos. Tenemos que luchar contra ellos. Tenemos que matarlos a todos. Al parecer, Malaika no solo estaba armada, sino que era más peligrosa de lo que los detectives habían sospechado. 2 días después del tiroteo, los agentes recibieron la llamada esperada. El coche que Malaika había robado había sido encontrado abandonado en Iowa City. Con la certeza de que Malaika había cruzado la frontera estatal, la policía de Denver llamó al FBI. Pero ahí fue donde la pista se perdió definitivamente. Se fue a Iowa, donde abandonó el coche, pero ni rastro de ella. Es más, se volatilizó en el aire. 8 meses más tarde, el 5 de febrero de 2000, la versión norteamericana del programa ¿Quién sabe dónde?,
emitió un reportaje sobre el asesinato de Jason Horsley e hizo un llamamiento público para averiguar el paradero de Malaika Griffin. Era una chica que había ido a la universidad, hizo un posgrado y de repente... Yo no dejaba de pensar, ¿qué fue lo que la impulsó a hacer algo así? ¿Y por qué huye? Las llamadas se sucedieron casi de inmediato. Recibimos un montón de informaciones, pero siempre eran de personas físicamente parecidas. Nunca se confirmó la identidad. La policía no llegó a ver al sujeto y decir, creemos que es ella. Recibíamos una información bastante creíble de que podía estar en Alaska y al día siguiente llamaba a alguien para decir, estoy seguro de que la he visto, y era en Tennessee. Pero ninguna de las llamadas dieron resultado. Era como si Malaika Griffin sencillamente se hubiera esfumado. Supe que poco después de pasar a la clandestinidad se puso en contacto con su madre en Chicago o algún lugar así. La llamó y le dijo que estaba en busca y captura por asesinato. Pasaron 6 años y ni rastro de Malaika. El FBI siguió buscándola, analizando cada pista que obtenía, pero ella seguía dándoles esquinazo. Recibimos llamadas diciendo que habían visto a Malaika por todas partes, desde Nueva Jersey hasta California. El FBI mandó detectives para investigar detenidamente y seguir cada una de esas pistas. El FBI se convenció de que tenía que haber abandonado el país. Había estudiado el tipo de libros que enseñaban a cambiar de identidad, cómo salir del país, y llegamos a pensar que estaría en algún lugar de Cuba. Pensé que tal vez hubiera abandonado el país porque tenía muchos recursos, sabía cómo salir de los Estados Unidos y quizá dispusiera de pasaporte porque había viajado por Europa. Entonces, en junio de 2005, el reportaje se volvió a emitir por 9ª vez. Aquella noche, mientras emitían el programa, un supervisor del FBI de San Diego recibió una llamada de la centralita del FBI, comunicándole que una persona había llamado a la sede, declarando que Malaika podría encontrarse en la zona de San Diego. Esta persona aseguró que la nueva empleada de la firma de biotecnología coincidía con la descripción de Malaika. ¿Pero sería otra pista falsa? Tal vez no. Había un detalle que al FBI le llamó la atención. Se hacía llamar Lake en vez de Malaika. Utilizaba el nombre de pila de Lake. Fonéticamente era un nombre muy similar. Creo que se sentía segura con su nueva identidad. Al día siguiente, los agentes federales y la Brigada Anticrimen de San Diego rodearon un complejo de apartamentos en El Cajón. Estaba armada y era muy peligrosa. La Brigada Anticrimen se apostó ante la entrada de la vivienda y llamó a la puerta. Pero la mujer que abrió la puerta no estaba armada. Y cuando le pidieron que se identificara, reconoció ser Malaika Griffin. Fue detenida inmediatamente. No opuso resistencia. Le ordenaron girarse y poner las manos detrás de la espalda. Hizo uso de su derecho a no declarar ante los agentes, ni a ser interrogada. Quería ver al abogado que había contratado. Malaika fue trasladada a la cárcel de Las Colinas. 2 días después de su detención, compareció ante el juez por primera vez en el Tribunal Superior de San Diego. Allí rechazó la extradición y fue devuelta a la cárcel sin fianza. Mientras tanto, los agentes del FBI siguieron investigando la vida clandestina de Malaika. Juntando las pruebas halladas en su piso y las declaraciones de sus superiores, compañeros de trabajo y vecinos, pudieron hacerse una idea de cómo había logrado eludir a los investigadores durante tanto tiempo. Utilizó su inteligencia para pasar desapercibida. Fue capaz de hacerse con identificación falsa, conseguir trabajo en lugares donde no hicieran demasiadas preguntas y residir en viviendas donde no tuviera que facilitar demasiada documentación o dar mucha información de sí misma. El 7 de junio de 2005, Malaika Griffin fue extraditada a Colorado y acusada oficialmente del asesinato en primer grado de Jason Horsley. A continuación, un jurado asombrado escucha los detalles del sangriento asesinato de Jason Horsley. El forense declaró que el cañón del arma estaba a menos de 10 o 12 centímetros de su espalda, de modo que ella se acercó y apretó el gatillo. El 27 de febrero de 2006,
Casi 7 años después del asesinato de Jason Horsley, Malaika Griffin accedió a los juzgados del distrito de Denver para ser juzgada por asesinato en primer grado. De ser declarada culpable, podría ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales expusieron sus argumentaciones contra Malaika. Relataron al jurado la acalorada disputa que tuvo con la víctima y su novio, instantes antes del tiroteo. Y cómo después del tiroteo, Malaika había quebrantado varias leyes estatales y federales en su intento de burlar a las autoridades. Fue capaz de procurarse documentos falsos, una tarjeta de la Seguridad Social y un carné de identidad del estado de Arizona, y usarlos en California. En sus declaraciones iniciales, la defensa no negó que Malaika hubiera disparado a Jason, pero aseguró que había actuado en defensa propia, ante el temor de que Jason fuera a agredirla. Es el único motivo por el que ella disparó el arma. Pero los fiscales rebatieron que Jason estaba indefenso. Aportaron pruebas médicas que, según ellos, demostraban que Malaika le había disparado en la espalda a bocajarro. El forense declaró que el cañón del arma estaba a menos de 10 o 12 centímetros de su espalda, de modo que ella se acercó y apretó el gatillo. El fiscal argumentó que había sido un asesinato premeditado y a sangre fría. Y para demostrarlo, presentó una prueba clave: los diarios que Malaika había dejado tirados tras el tiroteo. Cuando saqué los diarios, todo el mundo vio que la acusada tuvo una reacción física. Se puso muy tensa, muy nerviosa. De hecho, la defensa solicitó la suspensión. Cuando el juicio se reanudó, los miembros del jurado oyeron el estremecedor catálogo de pensamientos violentos que Malaika había escrito previamente al tiroteo. Los fiscales calificaron sus diarios como un manifiesto del odio. Era una página tras otra de odio. Odio hacia el hombre blanco. Odio hacia la comunidad blanca. Odio hacia la sociedad blanca. Odio hacia lo que Malaika Griffin llamaba leyes blancas. Griffin era militante a su manera y libraba su propia guerra. La defensa de Malaika lo tenía cada vez más complicado para presentar sus alegaciones. Pero sí tenían algo a su favor: la propia Malaika. El 2 de marzo la llamaron al estrado. Sus abogados confiaban en que la actitud serena de Malaika demostrara al jurado que no era la malvada asesina llena de odio que habían descrito los fiscales. Malaika Griffin era una mujer culta, con muchos estudios, y en una interpelación directa ofrecía una imagen de aplomo y entereza. Al ser interrogada, Malaika dio una explicación muy inocente de sus diarios. La explicación fue que estaba escribiendo una obra de teatro sobre la experiencia de una mujer negra en Norteamérica. Lo que había creado era pura ficción, pensando en una obra que llegado el momento quería producir. Aquella fue su teoría. Solo eran comentarios y reflexiones que había anotado de libros y otras novelas. Al ser preguntada sobre el tiroteo, Malaika aseguró que entendía muy poco de armas y mucho menos de cómo llevar a cabo el sangriento asesinato del que se le acusaba. Y sin testigos del tiroteo, no había nadie que pudiera desmentir directamente la supuesta autodefensa de Malaika. Jason Horsley no podía contrarrestar su versión de los hechos, de modo que esto suponía un reto para nosotros. Pero bajo un examen más detallado, la versión de Malaika empezó a hacer aguas por todas partes. Malaika declaró ante el jurado que no entendía mucho de armas. Sin embargo, poseía un montón de revistas sobre cómo utilizar un fusil de asalto y cómo ser competente con las armas. Creo que saqué entre 15 o 16 revistas y se las mostré. De modo que era una experta en armas. Entonces los fiscales empezaron a desmontar la versión de Malaika de que sus escritos tan solo eran apuntes para una obra. Si tanto le gustaba el teatro, le preguntó el fiscal, ¿cuántas veces había asistido a un espectáculo en los últimos 7 años? La respuesta de Malaika fue: ninguna. No tenía ni un resguardo de entrada, ni un programa de mano, ninguna prueba en definitiva. Jamás había pisado un teatro. Y los fiscales le hicieron otra pregunta más. Si había disparado a Jason en defensa propia, ¿por qué se había dado a la fuga?
Pero si los fiscales pensaban que Malaika no tendría respuesta a esto, se llevaron un buen chasco. Irónicamente, sus propias acusaciones de racismo se volvieron contra ellos. Había disparado a un hombre blanco y en base a su propia experiencia no confiaba en que la trataran de un modo justo, por haber hecho lo que había hecho y contra quien lo había hecho. Temiéndose que la policía no creyera su versión de los hechos, Malaika huyó. Tal vez no hubiera sido el mejor criterio en aquel momento, porque tendría que haberse quedado y enfrentarse a los cargos inmediatamente. Tras la última comparecencia, el 3 de marzo, el jurado se retiró para meditar su veredicto. Los abogados de Malaika eran bastante optimistas. Yo esperaba homicidio en el peor de los casos y con suerte que la absolvieran por completo. Al cabo de 8 horas, el jurado regresó con el veredicto. Declararon a Malaika culpable de asesinato en primer grado de Jason Horsley. En Colorado, esto significa automáticamente cadena perpetua, sin posibilidad de condicional. Nunca saldrá de la cárcel. Morirá en prisión. No era un monstruo. Yo la conocí y no era un monstruo. Pero desde luego cometió un acto monstruoso. Malaika también fue declarada culpable de robo y sustracción de vehículo. En abril de 2006 solicitó un nuevo juicio y está a la espera de la decisión.